Sin imágenes, obra que ha publicado la Caja Books del escritor Juan Gallego Benot, al cual agradezco mucho su presencia en Zaragoza, en esta Zaragoza prefestiva, bueno, que empezamos hoy. Me parece que antes comentábamos con Marina, me parece que había más ambiente de, en fin, de ferias y de churros que... Pero bueno, nosotros somos insistentes, ¿no? Para hablar con Juan, contamos con Laureano de Paz, un buen amigo de esta casa, y así pasamos una buena velada seguro. Bueno, gracias Paco. Gracias a todas y todos por estar acá. Gracias Juan. Bienvenido. Primera vez en Zaragoza, ¿no? Sí. Bueno, antes de hablar de la ciudad sin imágenes, no sé si habían visto ahí en la entrada, hay una mesita con algunos libros de la Caja Books, y sobre todo la colección Bastardilla, que es una colección nueva que acaba de sacar la Caja Books, ideada por Raúl Asensio, que es el editor de la Caja Books, que está aquí con nosotros. El nombre de Bastardilla viene de la letra de esa manuscrita que trata de imitar la imprenta, así como una letra torcida, vinculado con la idea de introducir en esta colección a libros que se salen de lo lineal, ¿no? De lo convencional, y que son un tanto inclasificables, y que también proponen debates interesantes en lo literario o en lo cultural. Es una colección que está quedando, es la cuarta entrega de esa colección, está quedando muy bien. Esa colección es una colección que va a quedar, yo creo, para la posteridad. Se inicia con A pie de página y Leer mata. A pie de página es un libro de Fernando Castro Flores, un filósofo aquí muy conocido español, y Leer mata de Luna Miguel. La tercera entrega es la traducción de Unai Velasco, el poeta Unai Velasco de Leer mata, llamada Liesin mata, y son dos ensayos que llegan para un debate necesario que era las reflexiones en torno a la lectura. Veníamos de años de escritores y escritoras preguntándose por qué escribo, no sé qué, pero faltaba el por qué leo, ¿no? Y como toda burbuja, empiezan a aparecer gente que ahora todo el mundo parece que tiene que escribir una novela y todo, pero claro, estaba el tema de la lectura, ¿no? Faltaba un poco, o faltaban más cosas vinculadas con la lectura, y estos dos ensayos de dos lectores muy diferentes, pero también complementarios, como son Fernando y Luna, también hacen un aporte interesante a este debate. Así que es un libro que se pueden llevar, si quieren, también junto con La ciudad sin imágenes, que cualquiera de los dos están a un buen precio, creo, así que pero bueno, la cuarta entrega de La Bastardilla es La ciudad sin imágenes de Juan Gallego Benot, y también viene a proponer una mirada totalmente diferente sobre este concepto del flaner, esta discusión sobre la ciudad, que ha sido siempre un motivo de discusión. Si nos remontamos a la historia y si concebimos este libro es un libro muy complejo, difícil de clasificar también, pero una de las lecturas es como dentro de la narrativa de viajes y todo eso, ¿no? Viene desde, si nos remontamos a Homero, nos podemos remontar a la antigüedad. Pero en torno a las ciudades modernas, vamos a retrotraernos, voy a hacer una breve reseña de la tradición que creo que yo, como lector, creo que entra Juan en este libro, que es la del flaner, digamos, este término francés que no tiene traducción, que no se ha traducido, y que nace con las consecuencias de la revolución industrial en las ciudades europeas, sobre todo Londres, pero más que nada París, con esa ciudad que en un momento, bueno, se empieza a poblar por las industrias, por el crecimiento, pero empieza a dejar mucha gente fuera en la calle, ¿no? Y los escritores, hombres sobre todo, empiezan a concebir como un motivo literario la ciudad, empiezan a tener curiosidad y empiezan a autoconcebirse como el medium ideal, ¿no? Yo soy el capaz que puedo sintetizar y traducir lo que le pasa a la masa. Hay una romantización de la idea de la masa, no desde el lado marxista, sino más desde el lado estético, si quiere. Y tenemos, bueno, Baudelaire es Hola Alberto. Baudelaire es el creador del concepto, pero bueno, Balzac, Dumas, Flaubert, bueno, todos estos escritores que escribían novela también se dedicaban al periodismo, ¿no? Y eran los flaneurs. Una década, un siglo, el siglo XIX, que ahora se está discutiendo bastante, porque también estaban las mujeres que intentaban escribir y que no las dejaban. O sea, de ahí surge esa definición de prostituta como mujer que hace la calle. La mujer que estaba en la calle era la prostituta, no había otra concepción, otra posibilidad de la mujer de estar en la calle, sino era haciendo la prostitución.
no es casualidad que la prostituta sea como uno de los motivos recurrentes de la literatura francesa del siglo XIX. Pero hubo mujeres como Flora Tristán, la peruana, franco-peruana, que trató de romper eso, escribió en París y en Londres, también tiene crónicas sobre, se llaman las flanuses, que nunca lo pronuncio bien, a ese término es el término femenino de flaneur. Y después está la más conocida como George Sand, que tuvo que vestirse de hombre y adquirir un nombre de hombre para dedicarse a la escritura y dedicarse a mirar, a recorrer esa ciudad y a tratar de analizarla y de trabajar sobre ella. Después vino Walter Benjamin, otro gran paseador, otro gran paseante, y discute un poco el concepto del flaner, ya entrado del siglo XX, con el marxismo, con las teorías socialistas, y ya se sale un poco de esa idea de que el flaner es ese ser aristócrata que se puede meter en la masa cuando quiera, sino que es parte de esa enajenación, parte de esa cultura de masas que se está codificando, que se está construyendo en Occidente. Después tenemos El paseo de Robert Balzer, un libro también clásico del paseo que salió en el año 17, el mismo año de la Revolución Rusa, ¿no? Paradójicamente. Y después, bueno, está la guía psicogeográfica de París, de Guy Debord, que ya es de las post-vanguardias, que promete es esa cosa más vinculada al arte contemporáneo, al happening, a esa cosa que propone un mapa mental de París, no tanto lineal ni no tanto cartográfico exacto, sino una línea más vinculada con la cartografía mental, que es un poco ya lo que se va acercando el libro de Juan. Después vino el nuevo periodismo, después vino en Estados Unidos la crónica y podemos seguir hasta hoy. Lo que en torno a esta tradición creo que entra el libro de Juan, La ciudad sin imágenes, y propone una mirada diferente a través de la prosopagnasia. Él crea una voz, un personaje ahí que tiene esta enfermedad que hace que sea imposible recordar rostros y recordar sitios. Y que sea imposible la cuestión de la memoria, ¿no? En algo tan importante como es el tema del viaje. Por lo tanto, ahora les voy a decir por qué creo yo, 4 aspectos de por qué creo yo que este libro es fundamental y por qué los hemos hecho venir hasta aquí también, ¿no? Que esto es importante, ¿no? El primero, porque es un libro necesario. Cuando digo necesario, es porque yo creo que en cualquier narrativa sobre ciudades contemporánea, pero incluso ya en el siglo XIX, Rubén Darío se preguntaba ¿por qué volvemos a París? ¿Por qué volvemos a...? La gran pregunta, ¿no?, que creo que tiene que responder cualquier literatura de ciudades, cualquier literatura de viajes, es ¿por qué volver a las ciudades? ¿Por qué volver a París? ¿Por qué volver una y otra vez a lugares donde han ido ya todo el mundo? ¿Por qué? Porque las ciudades cambian, la civilización cambia, la cultura cambia y las miradas cambian. Hay generaciones que discuten a las anteriores, que se contraponen, que generan lecturas diferentes y por eso es necesario volver. Y Juan responde completamente a esta pregunta. ¿Por qué es necesario volver, en este caso, a Londres, a Sevilla y a Madrid, que son las 3 ciudades que aparecen en la ciudad sin imágenes? Consigue responderlo de una manera muy acertada y muy pertinente. Por lo tanto, es un libro necesario. No suele pasar, suele pasar, pero con muchos libros que hablan de ciudades no suele pasar esto. Por lo tanto, por eso hablo de es algo necesario. Es algo que aporta algo nuevo, totalmente diferente, a lo que hemos leído, a lo que creíamos que eran Londres, Londres, Madrid o Sevilla, o cualquier otra ciudad que recorramos o que hayamos leído sobre ellas. Si Andrés Neumann tiene un libro que se llama Cómo viajar sin ver, que es un libro que él gana el premio Alfaguara, y la gira Alfaguara, no sé ahora si le siguen así, pero la gira Alfaguara era 15 días por toda Latinoamérica, un día en Guatemala, un día y él se enfrenta a un viaje que en su vida va a volver a hacer, a países que nunca más va a volver a visitar y que no los va a conocer, porque es ruedas de prensa, hoteles. Entonces adapta esa mirada a una crónica de viajes sobre aeropuertos, incluso aeropuertos, hoteles, salas de prensa donde parecen que es todo igual, y se propone discutir este concepto del no lugar de Marc Augé, que murió, que en paz descanse, que murió hace poco. Y esa mirada adaptada a las circunstancias consigue ver detalles y diferencias entre lugares que en teoría se parecen en todos lados, ¿no?
Entonces, si Andrés Neumann propone cómo viajar sin ver, Juan Gallego Menot propone cómo viajar sin retener, de alguna manera, ¿no? Entonces también, por eso creo que es un libro necesario en toda esta tradición, La ciudad sin imágenes. Segundo punto, porque está muy bien escrito. O sea, quiero decir, eso es algo fundamental, porque lo fácil en este libro hubiera sido decir, bueno, es narrador con prosopagnosia, no retenemos imágenes, todo, y quedamos en el decir. Pero el desafío es mostrarlo, ¿no? Es el ABC de la narrativa. Las primeras clases de cualquier narrativa es la diferencia entre decir y mostrar. Y Juan realmente consigue mostrarnos eso. Si no hubiera conseguido mostrarnos, este libro no hubiera tenido sentido, digamos, de alguna manera, porque se hubiera quedado en algo declamativo. Pero cumple lo que promete. Al final de la lectura, uno se queda con la sensación de que ha recorrido ciudades sin imágenes y se queda con otro concepto, con otra visión. Y Juan lo que tiene es que nos presta los ojos, esos ojos enfermos que llaman, nos prestan los ojos y los miramos de otra manera. Y logra que prescindamos de imágenes, que es el gran desafío. Yo de hecho lo leí 3 veces al libro, 2 veces lo leí por una cuestión, porque si no hubiera tenido que presentarlo, lo hubiera leído 2 veces. No se dejen engañar por su pequeñez, es un libro muy complejo, que en una relectura van a descubrir cosas nuevas, muchas cosas nuevas. Generalmente en la buena literatura con la relectura se logra descubrir, pero en este caso mucho más. Realmente consigue eso, justamente mostrarnos, convertir esas ciudades sin imágenes en un corpus poético, en un corpus muy ambicioso a nivel de texturas, a nivel estético y a nivel de escritura. Así que por eso también creo que es un libro fundamental. Tercer punto, porque nos reconcilia con algo que para mí es muy importante, que es con la idea de desubicación, con la idea de no entender, con la idea de perderse. Pero no desde un lado romantizado. A veces se ha romantizado esa idea del paseo, bueno, un poco Guy Debord lo romantizó en su momento y eso, pero también creo que es un gesto político contra la tendencia constante de las ciudades a ordenar la vida, a que tengamos que entender todo, tengamos que tener que ordenar, a que tengamos que estar cómodos en eso que llaman calidad de vida, que yo no lo entiendo todavía, que es la calidad de vida, ¿no? Parece que eso tiene un término unívoco, la calidad de vida, ¿no? Que es una cosa la calidad, no puede ser muchas cosas. Entonces nos reconcilia con todo esto, con estos cambios inasumibles, ¿no? Nosotros vivimos en ciudades y a veces hay cosas que pasan en ciudades, sobre todo en las ciudades que menciona Juan. A mí me pasó con Barcelona, cuando estuve años escribiendo sobre Barcelona, que era imposible asumir lo que pasaba, entenderlo. Entonces la escritura nos ayuda, una manera de entender la ciudad o de pararnos, nos ayuda a amigarnos con esa idea de desubicación. Y creo que es muy importante que Juan lo haya trabajado así y en este libro. Y un cuarto punto, y ya empiezo con las preguntas y los van a escuchar a Juan, que hay un intento de totalidad en el libro, o sea, sin de abarcar todo, pero también no se dejan engañar por su pequeñez. Hay muchas cosas acá, muchísimos aspectos de lo urbano. Habla de arte plástico, Juan es crítico de arte, además de poeta, entonces habla de arte plástico, los museos como lugares también, dentro del lugar que ocupa el museo para él y dentro de la ciudad, y el arte plástico. También habla por la idea de monumentos, qué significan los monumentos, ¿no? ¿Cuáles son los monumentos que en la ciudad? Porque cómo lo usa la gente, ¿no? Pues la ciudad usa un monumento y después la gente se manifiesta, hace sus cosas y en este capítulo de los monumentos van a ver que la idea del monumento y para lo que acabó sirviendo no tiene nada que ver. Entonces trabaja con esa idea de monumentalidad, que es algo muy importante también creo dentro de lo urbano. Después la vuelta a casa, desde Ulises, de Odiseo, es un tema recurrente. Vuelve a casa, vuelve a Sevilla, lo hace a través de una inundación. Ahora vamos a ver por qué decidió ese aspecto, pero también retoma una cosa muy habitual en viajes, en crónica y en literatura urbana, que es la vuelta a casa. El tema del turismo, insoslayable, un tema que ya adquiere atisbo de tragedia griega, ¿no? Porque ya es algo irresoluble. Es como algo es imposible conseguir una solución sostenible ya turismo sostenible es un oxímoron, ¿no? Parece. Entonces se mete con el tema del turismo y es un tema que creo que ahora es importante, ya es imposible de no tratarlo si hablamos de ciudades. El turismo ya es un actor social, evidente, entonces creo que lo trata. Y la relación campo-ciudad, que ahora en la pandemia ha tenido como un auge otra vez. La relación campo-ciudad también lo hace de manera
muy desarrollada a través de los 2 últimos capítulos. Bueno, primera pregunta, Juan. Muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí. Es una alegría compartir esta mañana con ustedes. Muchas gracias a Laureano por todas estas bellísimas palabras. Espero que el libro esté a la altura de este análisis. Joder, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ti. Y sí lo está. Bueno, primera pregunta. Esto es una pregunta... A ver, decía anteriormente que es un libro necesario porque entra dentro de una tradición aportando algo nuevo, ¿no? Aportando una mirada nueva, completamente diferente. Yo nunca había leído un libro sobre ciudades así. Y en ese lado, o sea, en ese sentido, cumple con esa pregunta clásica de ¿por qué volver otra vez a otras ciudades? Pero hay una vuelta de tuerca más, que a mí, una pregunta que me surgió como lector, que es esta mirada prosopagnósica, esta mirada incapaz de retener imágenes, incapaces de recordar rostros, de recordar lugares, esta mirada en la que la imagen tiene que ser texto, ¿no? Tiene que ser, y todas las referencias tienen que ser con el lenguaje verbal. Me ha hecho preguntarme si no es posible volver atrás y no recuperar una cierta tradición de narradores o de viajeros de la prosopagnosia. Si te hiciste esa pregunta cuando escribiste este libro, si es posible o si has identificado ciertos escritores o escritoras que de alguna manera, sin manifestarlo, podrían estar vinculados a esta tradición, y si es posible o es utópico decir, bueno, hacer una especie de estudio de la prosopagnosia en la literatura urbana. Bueno, pues la prosopagnosia es esa enfermedad que existe, que es la incapacidad para retener imágenes en el cerebro, ¿no? Sobre todo tiene que ver con el reconocimiento. Y suele referirse a reconocer los rostros de aquellas personas que se supone que debemos conocer, ¿no? Esos amigos, esos conocidos que todo el mundo más o menos recuerda y que en cierto grado casi todo el mundo en algún momento se confunde, ¿no? Hay personas que son muy despistadas, a las que les pasa mucho, personas a las que se acuerdan perfectamente de los rostros, etc. Cuando alcanza un grado muy alto, pues se diagnostica la prosopagnosia. Yo me inventé a ese personaje con esa enfermedad, que además está en primera persona, porque para mí la prosopagnosia es la forma contemporánea de entender la ciudad. O sea, creo que cada vez vamos a un lugar de saturación de imágenes, de saturación de estímulos visuales, y la confusión termina siendo inevitable, ¿no? Entonces esa confusión es como si estuviéramos en un entorno en el que todo el día conociéramos a muchísimas personas, ¿no? Nos presentaran todo el rato a muchísimas personas. Llega un momento en el que no te acuerdas de esa gente, ¿no? Pues siento que la ciudad es un poco eso. La ciudad cada vez se parece más a ese presentarte continuamente a un montón de personas. Lo que pasa es que son experiencias del paseo, son las formas que tenemos de vivir o de trabajar o de viajar, que ahora hablaremos un poco de ello. Y quería entender la prosopagnosia como esa cosa de manera radical, contemporánea, de llevar la confusión como al último extremo, ¿no? Hay escritores que a mí me gustan mucho, a mí me gusta mucho la literatura del 19 inglés, que tiene un poco de ese deje prosopagnósico, ¿no? Hay de hecho un estilo que se puede ver mucho, bueno, en Francia sería el Proust sería como el ejemplo definitivo de eso, ¿no? De esas personas que suelen ser además como un poco hartas o hastiadas, que describen a un montón de personajes sin definirlos del todo, que cuando terminas de leer sus libros parece que ha pasado como de visita a muchísima gente o muchísimos espacios que están como de fondo. A mí me gusta mucho más eso, me interesa mucho más esa especie de saturación o de confusión que una definición muy clara de un montón de personas como con muchísimas características porque tengo mala memoria. Entonces el libro parte un poco de ahí, ¿no? La prosopagnosia tenía un poco esa idea. Y sí, bueno, hay un estilo clásico de escribir, que yo creo que además no es tan clásico, es moderno, es muy decimonónico, que va por esa idea como de que la ciudad y las personas como que te pasan por encima, ¿no? Que no hay una experiencia íntima. Me pasa mucho la diferencia entre leer a Jane Austen, por ejemplo, donde se ve que las relaciones sociales son limitadas, las personas conocían a la gente toda la vida, ¿no? Entonces se crea una intimidad de la relación muy grande. Y sin embargo siento que en otros, conforme avanza la revolución industrial, esa intimidad, eso de conocer a una persona de toda la vida, que podemos, si nos ponemos, a lo mejor haciendo un poco trampa, así la diferencia entre conocer a la gente del pueblo de toda la vida y luego mudarte a la ciudad y que la gente vaya y venga, algo que en los pueblos tampoco se da, ¿no? Porque en los pueblos también hay ya muchísima fluctuación, no vive todo el mundo siempre, no es común eso, sobre todo en gente más joven.
bueno, pues un poco hablar de eso. Entonces pensaba que ese punto de partida iba a servir para comenzar a pensar la confusión como premisa, ¿no? En vez de como conclusión. Perfecto, genial. Bien, el arte. Vos sos crítico de arte y desarrollaron uno de los capítulos más bellos del libro, que es esta comparación entre cuadros que son muy parecidos con el tema de la fundación de Cartago. Y al personaje le está mucho más cómodo en la colección permanente de los museos que en la colección temporal, ¿no? Porque ya sabe más o menos dónde están los cuadros y todo. Y está el paralelismo con las estaciones de metro, ¿no? Ese paralelismo interesante. ¿Por qué te interesó de Lorena y Turner? ¿Por qué te interesó sobre todo el tema de Cartago? Y eso sería el anuncio de la fundación de la ciudad, es el anuncio de su destrucción. Bueno, es un libro que en realidad está muy recorrido también como por el amor, ¿no? El amor como metáfora recorre todo el libro. Y el origen de esos cuadros es la Eneida. Hay un momento en el que a Eneas se le ordena que abandone a su novia a Dido, con la que está fundando Cartago contentísimo, y se vaya a fundar Roma. Entonces él abandona esa ciudad en construcción, que es un poco como... ella es la reina de Cartago, está allí contentísima, enamoradísima, ha rechazado al hombre con el que se debería casar y está, bueno, pues en pleno proceso como de construcción, de planificación. Y él le dice, mira, lo siento mucho, pero me tengo que ir a fundar Roma porque soy el pío Eneas y es mi labor, ¿no? irme para allá. Entonces, claro, abandona una obra para irse a otra y encima deja a la mujer por en medio. Y ese momento trágico, ella tiene un soliloquio precioso en el que le dice, me dejas ahora que estamos a punto de casarnos, tal, y le dice, te vas y dejas esta casa que se derrumba, que me parece como de las metáforas más bellas de la literatura, ¿no? Y quería un poco partir de ahí, con esa idea de esa casa que se derrumba, para hablar de dos cuadros. Un cuadro de Claudio de Lorena, que es un pintor del 17, que a mí me gusta muchísimo, que es un poco el que inventa la idea de pintar paisajes que estamos acostumbrados, ¿no? Si pensamos en un paisaje, en un cuadro, nos imaginamos esos grandes angulares, ¿no? Esos horizontes lejanos, esas construcciones, ¿no? Un poco esa idea, pensamos en marinas o pensamos en ciudades de manera muy extensa. Y Claudio Lorena inventa esa manera de pintar. Y Turner, un siglo después, le copia. Se convierte Claudio Lorena en una especie de rescate de un montón de escritores que empiezan en plena colonización moderna, en un momento que tiene unas inspiraciones políticas muy fuertes en países europeos, pues empieza a imitarlo. Y entonces hace un cuadro que es como el reverso del cuadro de Claudio Lorena. Claudio Lorena pone a Dido fundando Cartago, y Turner pinta como lo contrario, en otra escena, con otra temática, pero pinta lo contrario. Y me interesaba mucho porque en un momento aparece la ciudad en construcción y en otro la ciudad en ruinas. Y me interesaba esa idea de que el momento de la construcción y el momento de la ruina se confunde. Aquello que está por hacer y aquello que ya está deshaciéndose, de pronto se fusionan, ¿no? En esa metáfora un poco de fondo de ese amor, esa ciudad que va a quedar siempre, en cierto sentido, por construir, y esa otra ciudad que habrá de ser construida ya sin ella, ¿no? Ya en otro lugar y con otro proceso. Entonces quería un poco hablar del libro, o sea, en el libro de eso, porque me interesaba, ya que habla de la ciudad, de la confusión, plantear la confusión también en un sentido temporal, también en un sentido emocional, que es algo que está como, que le pasa al personaje, ¿no? El personaje es una persona muy infeliz porque no entiende dónde está. O sea, está en una confusión muy grande y no entender dónde uno está puede ser muy, muy duro, ¿no? Y esos dos cuadros creo que en medio de ese refugio que es el museo, pues, ilustra muy bien como algunos de los intereses del libro. Están en la National Gallery. En la National Gallery, sí. Lo pueden buscar y eso. Son preciosos. Son muy bellos. Y bueno, en esta cuestión, esa confusión temporal también se ocupa el capítulo siguiente, que es sobre el tema del monumento. En el año 1677 se erige este monumento a las víctimas del terremoto de Londres. Y 2 siglos después es que la gente se empieza a suicidar. Bueno, es como el gran incendio de Londres, que se originó en una panadería, pues en 1605, creo, se me da fatal la fecha, pero bueno, en el siglo XVII, principio, bueno, pues se origina un fuego que destruye pues toda la parte que conocemos como la City de Londres, ¿no? Que es toda esa parte, pues como la zona monumental a la derecha, digamos. No sé si tenéis un poco el mapa de Londres en la cabeza, si no, pues bueno, una zona antigua. Y años después se erige un monumento que es una gran columna, que se llama así el monumento, que a mí me fascina, pues los ingleses son estupendos y
y llamar a un monumento el monumento es algo... Ole. Pero bueno, se llama el monumento al Gran Fuego de Londres, pero se le conoce como el monumento. Pues ese monumento se erige en ese año, ¿no? Y cambia, hay una serie de conflictos que explico ahí, cambia lo que explica el motivo del monumento, cambia varias veces el texto y tal, que son muy interesantes. Como que no se termina de tener claro del todo qué hace ahí esa gran columna. ¿Y qué pasa en el siglo XIX? Pues que se pone de moda suicidarse desde ahí. Acá ven, y los folletines, que a los ingleses Claro. les gusta mucho la crónica de... Esta era la... Claro, los folletines, el momento del auge periodístico, del origen de los true crime, ¿no? Que ahora están súper de moda. Y este es otra... Claro, otra... Las perspectivas y todo eso es fascinante. Sí, Claro. Entonces, claro, es lo que dice, o sea, empieza eso que no sabía bien qué era, que con los siglos pasó, acabó siendo de moda para suicidarse. claro, es muy interesante además porque en el monumento de Londres, o sea, en el Gran Fuego de Londres, no murió nadie. O sea, es un incendio muy grave que destruye media ciudad, pero no muere nadie. Y en el monumento que se erige para hablar de la tragedia, es donde se mata a la gente. Entonces, claro, me parecía muy interesante hablar un poco de esa fascinación del 19 en Inglaterra, que también hablo mucho del grabado y de la técnica de grabado, que explica mucho algunas de las cosas que me interesan en el libro. Pues quería un poco explicar la inutilidad del monumento. Un monumento que nadie tiene muy claro por qué está ahí, que se erige para unas víctimas, que no se muere nadie, al final acaba causando la muerte, ¿no? En cierto sentido. Sí. O sea, un poco quería... El libro todo el rato es una especie de sucesión de ejemplos, de historias, de más jocosas, menos jocosas, más literarias y menos, como archivos o de otra manera, que lo que pretende hacer es darle la vuelta a nuestra manera de entender la ciudad desde la contemplación, ¿no? O sea, anular esa mirada turística, esa mirada creada en la modernidad, que es la de buscar el monumento, buscar la catedral, buscar ese edificio bonito, hacer la foto, decir aquí he estado. Anular un poco eso, anular la tradición del hombre que pasea, del flaner, que se pasea por la ciudad y que cuenta luego su experiencia, y contar un poco todo lo contrario. Aquello que es inútil, aquello que se ha demostrado inservible, aquello que se ha demostrado, pues, yo qué sé, como incapaz, ¿no? Esa incapacidad que tiene el personaje para recordar es la misma incapacidad de la ciudad, que de alguna manera es una sucesión de absurdeces, ¿no? Y contar un poco esa historia de lo que no permanece, de lo que no sirve para hacer una foto, de lo que no da goce mirar, ¿no? Para hablar de todo. O sea, eso es al final un juego de darle la vuelta a todo un tópico literario, a toda una tradición literaria. Un poco esa idea al final. Sí, lo que permanece es lo que más varía, dices tú aquí, ¿no? Sí, sí. Lo del monumento es un poco... Claro, ese monumento que está como se supone que tiene un sentido claro, ¿no? Una columna que lleváis del siglo XVII, rodeada además de edificios de oficinas altísimos, que es lo que hay ahora allí. Es lo que se supone que es lo que debe permanecer y se ha demostrado que su uso y su sentido pues no es en absoluto permanente, ¿no? Bueno, ahora vamos a dar vuelta a casa, Sevilla. En el capítulo de Sevilla tú hablas del tema de la inundación, el río y todo eso tan importante en Sevilla. Adiós. Y hay un debate que me parece muy interesante en qué es lo más verdadero, si es el registro documental verdadero en teoría de la ciudad o la recreación de la ciudad. ¿Por qué dijiste ese tema para, sobre todo, hablar de tu casa, de tu lugar? Sí, de Sevilla. Bueno, más allá de mis problemas biográficos con Sevilla, como de que como es mi ciudad, pues siempre la miro con entre una nostalgia rara y un rechazo y todas estas cosas, y además una fascinación. En Sevilla hubo una inundación, había inundaciones cada cierto tiempo, hablo mucho de ello en mi poemario, en Las Cañadas Oscuras. Pues hubo una inundación muy importante en el año 61, creo, me vuelven a bailar la fecha, pero bueno, o sea, toda la ciudad se convierte en un gran pantano y se ven ahí un montón de fotos de la Alameda de Sevilla con gente en barco allí y tal. Entonces cuento un poco una tontería, que es un poco de que cuando vi la foto del año 60 y tanto de esa inundación, como el protagonista está tan confundido, piensa, uy, esta inundación puede pasar. Entonces se prepara un poco como hacen los americanos de prepararse para el apocalipsis todo el rato. Entonces dice, yo me tengo que preparar por si esta inundación sucede, porque claro, puede pasar, ¿no? Y se apunta a piragüismo. Para sobrevivir, claro, porque cuando se inunde la ciudad otra vez habrá que inventar algo, ¿no? Para tal. Como si te pusieras a guardar latas para la guerra todo el rato. No hay que saber chino, sino hay que saber nadar. Claro, justo. Entonces, esa idea, ¿no?, de la inundación sirve en el libro otra vez como una especie de ejemplo jocoso para decir, bueno,
cuándo han pasado las cosas, han pasado realmente, van a pasar, dónde está esa ciudad seca o inundada. Sevilla es una ciudad bueno, pues, con una sequía brutal y totalmente, o sea, imposible, yo creo, que haya cualquier tipo de inundación porque cada vez se parece más a un desierto. Un arquitecto que hacía muchos cortos que bueno, me flipan en los 70, que hablan un poco de todos estos temas que a mí me interesan, que está fuera, ¿no?, del espacio común. Bien, vamos a pasar el de Calle Menor, le voy a dejar que lo lean en casa y eso, así no lo destripamos y eso, porque no queremos contar spoilers. Y voy a ir con el tema del campo, voy a hacer la última pregunta y después vayan pensando alguna pregunta. Lo del campo es interesante, porque hay dos capítulos dedicados al campo. El primero es, reflexiona sobre el tema de que la ciudad va con nosotros siempre, inevitablemente, y parodia esa idea de mudarse al campo, ¿no? Ese lugar común que existe, que ahora volvió con la pandemia, parecía que era un lugar, ese discurso saneador que había, ¿no? Las ciudades son lugares de contaminación, y vamos al campo donde no nos contaminamos. Es un discurso que había, no sé, en los barrios medievales, cuando había un poco eso. Sí. Entonces parodia un poco esa idea de volver al campo, ¿no? Esa idea del lugar idílico. Y el segundo capítulo, o sea, la segunda parte del campo, ya una lectura más marxista si se quiere, esa idea de ese concepto de qué es lo rural, cómo se construye lo rural desde la ciudad, cómo para que exista esa idea, ese concepto tópico de lo rural tiene que haber condiciones de explotación en una ciudad. Y ahí te metes, ahí ya hay una lectura más filológica, más de crítica literaria con los poetas románticos, ¿no? Cómo han creado esa idea, esos poetas chillones que tú le llamas sobre lo rural. Y tú dices algo que quería ver que si puedes profundizar, sobre de que la literatura tiene la tarea imposible de crear un campo como lugar independiente. Quería saber si podías reflexionar sobre eso. Sí, en esos dos capítulos lo que hablo un poco es de mudarse al campo como una excusa inútil, o sea, como una excusa inútil, que a mí me enfada un poco, ¿no? La idea de irte al campo y por eso sentirte libre, o sea, estoy hablando, además, aquí quiero ser muy específico, como de una clase concreta, ¿sabes? Por ejemplo, esta nueva vertiente que hay como de teorías ecosocialistas, de una vida como en campestre, en un sentido como de práctica campestre, de una forma de vivir como no extractiva o de en compañía con otros y con otro tipo de animales, quiero decir, ese tipo, no hablo tanto de eso, sino como esa idea de la ciudad me agobia y tengo recursos, soy un nómada digital, o tengo posibilidades económicas y voy a ir al campo a ser un turista allí, a vivir allí como turista, ¿no? Y a mí eso me violenta mucho, ¿no? Sobre todo porque creo que era muy importante, y en el libro insisto mucho, por eso hablo tanto de que no hay diferencia entre el campo y la ciudad. Irte de la ciudad no quiere decir que te liberes de las opresiones o de las lógicas extractivas de la ciudad. O sea, se es ciudadano en todas partes. Y quería insistir mucho en eso. Y claro, ya hablo mucho de la literatura romántica porque son los románticos, algunos critico mucho a Shelley, hablo muy bien de Wordsworth, pero bueno, porque irte al campo a hablar de lo campestre y inventar lo campestre es el acto de mayor urbanismo posible. O sea, el campo está inventado siempre a partir de ahí, siempre a partir de la ciudad y siempre pensando en la ciudad. Sin la ciudad no existe el campo. Es la revolución industrial con el desarrollo, y eso lo digo yo, lo dice Raymond Williams y gente como que lo argumenta muy bien, es con la revolución industrial, con la invención de la ciudad moderna, cuando tiene el sentido de inventar lo rural, como espacio separado, como espacio ajeno y tal. Y ahí me enfada mucho como que la poesía contemporánea a veces niegue eso. Me parece que es una responsabilidad. O sea, yo no creo que toda la poesía tenga que ser como panfletaria y nada de esto, no me interesa mucho. Me parece muy bien cuando lo es, pero no creo que sea un deber, ¿no? Pero sí que creo que tiene que asumir ciertas cosas. Y que cuando inventa un campo como algo liberador o ajeno, creo que se está pasando por alto, que no hay esa distancia, o que no hay esa lucha, ¿no? Hay dos personajes en el primer capítulo, en la parte anterior, que se van un miércoles por la mañana al campo. Esos personajes son súper pijos y se van al campo y ese recorrido que hacen en coche subiendo la montaña hasta llegar al campo y pasar un día precioso y muy bonito, que yo veo que es muy bonito y que hay mucho disfrute ahí, que hace muy interesante.
pues tiene la contrapartida de que en la otra parte de la carretera está todo el mundo bajando a trabajar a la ciudad. Sí, No hay un atasco. la ciudad hacía el bulímico esfuerzo de expulsarnos, Sí, ¿no? sí, claro, como que irse al campo supone dejar ahí todo el peso de los demás, ¿no? Antes hablabas del no lugar y quiero terminar un poco Sí, sí. hablar de ahí. Yo estoy muy en contra de esa idea, del no lugar, como espacio. O sea, Claudio Ontana, que es un chico genial, siempre dice que en un aeropuerto es un no lugar a lo mejor para el ejecutivo que está de paso, o para el escritor de éxito que está de paso, pero a lo mejor para la limpiadora que pasa ahí 9 horas al día no es un no lugar. Claro. Y creo que ahí esa es la clave. Y el campo tiene que darlo desde ahí. O sea, creo que es ese tipo de enfoque el que hace falta. Sí. Ese tipo de esa mirada otra, ¿no? O sea, ¿es un no lugar o es un lugar de explotación? ¿O es un lugar de bulimia económica? Claro. Bueno, qué ganas, ¿no? Tienen de leer el libro. Bueno, ya después de la maravilla solamente que habla y que escribe, les cuento. ¿Quieren preguntar algo? Hemos hablado de este Sí, sí, bueno, me ha encantado como siempre todo lo que has contado y me interesa mucho el libro porque yo tengo una obsesión de los últimos tiempos y quiero ver vuestra opinión de los dos. Ahora que hablamos de la ciudad y que ponemos sobre la mesa temas como ecosocialismo, como todo capitalismo, bueno, todos estos ires y devenires también de la sociedad, quiero saber cuál es vuestra opinión hacia esto que se habla últimamente sobre las literaturas lentas, las escrituras lentas. Creo que también algo que al menos se nota que dices mucho en el libro es sobre esa no contemplación y todo ese, ¿cómo decir?, esa cancelación del discurso de la contemplación y más aún en los espacios de los que hablas, que me parece muy importante. Pero ¿cuál es el papel de la escritura o desde tú dónde quieres o dónde piensas la escritura? Y si es posible en esta sociedad tan bulímica y tan etcétera, alcanzar esa literatura lenta de la que también no hablaban pero participaban los otros los Flaubert y todo eso. No sé. A mí me parece, o sea, no sé qué, o sea, el papel de la escritura yo creo que es todo. O sea, que es todo en el sentido de que no se le puede poner puertas al campo, pero que como que toda escritura me parece que no es, no sé, no creo que haya un máximo de cosas que se pueden escribir o de temas o de enfoques. Ahora, ¿desde dónde escribo yo? A mí me parece muy importante o sea, la idea del retiro, la idea de, por ejemplo, de las residencias literarias que están súper de moda, que me parece un tema importantísimo y que siempre se asume de forma crítica, y a veces hay que pensar quién financia esas residencias literarias, qué implicaciones tiene, a quién se las financian, quién puede escribir y quién no. Como que me parece un poco que es un debate que hay que tener. Que no quiere decir que no nos vayamos de residencia literaria, me parece un planazo. O sea, que te den una beca y te vas 4 meses a un, yo qué sé, además suelen ser pueblos, casas súper rehabilitadas, como antiguas masías y antiguos palacios rehabilitados. Me parece un tema interesante. O sea, me parece súper chulo el plan, como a tope, vámonos todos de residencia literaria, pero ¿quién puede irse ahí y en qué implicación? Yo intento pensar siempre la literatura como acto urbano, como acto de ciudadanía cerca de los otros. Creo que se puede escribir mística desde un 5.º piso con coches debajo. Creo que se debe poder escribir mística. No quiere decir que no haya, o sea, que no haya gente en el campo súper guay escribiendo, o sea, no sé, haciendo o que haya hecho eso y que haya como que censurarlo o decir no porque están negando la sociedad. Yo no creo que haya que ir con no sé, con un papel en la mano sobre lo que debe hacer o no la escritura y sobre todo lo que deben hacer o no las personas que escriben. Pero sí que creo que se debe poder escribir mística desde un 5.º piso y con amigos cerca y con personas a las que cuidar, con personas con las que estar. Creo que debe ser importante hacerlo y que no es menos legítimo. Creo que simplemente eso. O sea, no es tanto quitarle el derecho a unas personas, sino eso. Y la escritura lenta me parece que es lógico que esté ahora tan de moda porque hay una necesidad, porque hay una necesidad de parar, rapidez, ¿no? claro, una rapidez y una que hace necesario otro tipo de cosas, claro que sí. Sí. A mí me sigue sorprendiendo que todavía haya gente que venga a presentaciones de libros, que pueda tener tiempo para leer y todo, que en la pandemia se hayan vendido libros como nunca, como hacía años no se vendían, ¿no? En un momento en que toda la organización del trabajo está pensada para que no nos detengamos nunca, ¿no? Para que entendamos todo en la ciudad, para que estemos todos bien ordenados y para que no nos detengamos.
Y con lo que decía Aitana, sí, yo creo que el tema de la escritura lenta es pues, un gesto para romper, un poquito, un gesto hasta revolucionario, si se quiere. En este lado, decir, bueno, de detenernos y plantar otro tipo. Y yo creo que este libro entra ahí, me parece, en lo que decía Aitana. Aporta estas cuestiones de escritura lenta y de detenernos un poco también. No solo el hecho de leer, sentarnos a leer, sino a detenernos y parar un poquito. El gesto más, no sé dónde lo he leído, si lo digo ahora, es el gesto más revolucionario es no hacer nada, no entretenerse, digamos, al hacer nada, ni siquiera hacer ocio, porque hacer ocio también es hacer todo es productividad, ¿no? Entonces es un poco con la productividad. Yo creo que este libro entra en esa cosa que mencionaba Aitana, me parece. Sí, bueno, mientras que llega la renta básica universal, pues pero bueno. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Juan con gusto firmará y atenderá vuestras reclamaciones. Y nada, nos vamos a tomar algo ahora seguro. Gracias a todas y todos por venir. Papá y mamá, gracias por venir. Y nada, gracias Juan. Muchísimas gracias, muchas gracias a todas por venir. Pues gracias.